Es una alegría presentar esta mesa por muchas razones. Decir que quienes integran esta mesa, digamos, son sindicalistas importantes que integran la Comisión de Cuidados, muchas de ellas desde su inicio, que han permitido que constituyamos, digamos, una agenda de cuidado que haya sido propuesta en el marco de la campaña. Es una alegría y también muy importante darle la bienvenida a dirigentes sindicales como Sonia Leso. Hoy no está participando, aunque creo que van a integrar el Zoom, compañeras de la CTA autónoma, pero entonces la mesa se constituye con representantes de las 3 centrales sindicales. También decir la alegría y el orgullo que tenemos que Vanessa Siley, una mujer sindicalista, joven, presida la Comisión de Legislación Laboral. También festejar, porque le hemos hecho algún festejo, digamos, pero esto vamos a hacerlo más público, digamos, que Pamela Ares hoy, digamos, integre el gabinete del Ministerio de Trabajo en un área tan importante, digamos, como la Subsecretaría de Inclusión. Es una joven dirigente política, pero que además, digamos, es una profesional en los temas de cuidado. Así que mucho para festejar. Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos convocada por el Ministerio de las Mujeres en relación al proceso que se abre desde el Ministerio de consulta a distintos actores sociales de cara a la construcción de un anteproyecto de una ley marco sobre cuidados integrales desde una perspectiva de género. La reunión de ayer fue una reunión con el sindicalismo, una reunión donde hubo más de 50 sindicatos, y yo recién decía, cuando uno se reúne, digamos, con los sindicatos, y en este caso muy claramente, digamos, lo que se demuestra es una enorme potencia que tiene en la Argentina. Lo he dicho en varias oportunidades, pero lo voy a volver a decir ahora, en relación a una política integral de cuidado. La fortaleza que tiene la Argentina son los sindicatos. Y reconocer el proceso que se ha dado en el sindicalismo argentino en los últimos años, digamos, ese abrazo del sindicalismo, digamos, a los movimientos sociales, de reconocimiento del trabajo, de otras formas de trabajo, como el trabajo de las economías populares, y esta reorganización, digamos, de nuevos tiempos que ha significado, digamos, esta intersindical de mujeres. Digo de nuevos tiempos porque acá hay históricas y quiero reconocer que cada vez en la historia nuestra, desde el advenimiento de la democracia, cada vez que la CGT se rompía, las sindicalistas mujeres buscaban las formas, ¿no? Los ámbitos, hasta han creado, digamos, instituciones que las reuniera nuevamente. Eso sabemos que está, digamos, en la matriz de lo que es la lucha por los derechos de las mujeres. Si yo tuviera que hacer una síntesis de esa reunión de ayer, yo diría 2 cosas, digamos, ¿no? La presencia de nuestras luchas inconclusas. 2 políticas que me habrán escuchado todo el tiempo plantear, digamos, ¿no? La presencia que tuvo en toda la discusión, ¿no? Las luchas por el cumplimiento del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que obliga a las empresas a brindar servicios de cuidado. Y aquella ley promovida por el sindicalismo en la década del 70 de un gran secretario general de CETERA, como fue el diputado Domínguez, que fue la ley de jardines maternales zonales. También cansancio, digamos, porque todas venimos luchando desde la política, desde el sindicalismo, desde hace 4 años, y no lo pudimos lograr ni siquiera en nuestro gobierno. Y otra cosa que yo quiero resaltar es la conciencia, la convicción, digamos, y la claridad de que esta es la oportunidad, pero que es necesario inversión pública. Esto
estas ideas estuvieron desde la propuesta en la campaña, muy claramente, digamos, en quienes trabajamos en esa propuesta. Por eso propusimos un pacto social por los cuidados, por eso propusimos que tenía que haber un plan masivo de servicios públicos, y nos animamos a decir que hace falta 1.300.000 puestos de trabajo solo para atender a la niñez y para atender a los adultos mayores. Entonces, lo que se mostró ayer es esa enorme agenda de los cuidados, las enormes necesidades y las enormes también demandas. Yo creo que voy a tomar dos cuestiones más, digamos, ¿no? Que digo siempre, estas ideas están en el gobierno, se está avanzando en todo lo que se está avanzando. Está Lucía Sirmi acá, una interministerial con un proceso de transformación. Hay muchas de las compañeras nuestras también presentes que integran esa interministerial. Digamos, una estrategia de construcción de consensos que se denomina parlamentos de mujeres, parlamentos de cuidados, que se están desarrollando en los territorios con unos resultados realmente muy conmovedores, digamos, porque es un proceso de concientización, de construcción y encuentro entre distintos actores a nivel de los territorios. Ahora, yo lo escuchaba al presidente de la Nación convocar a la UIA a una refundación de la Argentina. Para esa refundación tienen que estar como uno de los troncos, digamos, como un pilar, digamos, ese pacto social por los cuidados. Y para eso todavía tenemos que seguir militando, no alcanza con las políticas de gobierno. Por eso que antes de darle la palabra a Enrique, David, lo que quiero proponerles desde la comisión, porque este es el espacio de confluencia, este es el espacio también de debate y también puede ser un espacio, digamos, para articular, digamos, acciones de incidencia. Tenemos el año que viene para seguir trabajando lo que se llama post-pandemia en el mundo. Si hay, digamos, todas las voces claras, digamos, de los países europeos están planteando crecer a través de las economías de cuidado. Así que gracias otra vez, muchas gracias, y le doy la palabra a Enrique David, que es, por supuesto, una persona que las mujeres sindicalistas y los sindicatos en general conocen bien. Él dirige la Comisión de Trabajo y también va a hacer una convocatoria para que trabajemos juntos en toda la agenda que tenemos para desarrollar junto a las compañeras y a los compañeros de las organizaciones sindicales. Así que, Enrique, tus palabras. Bueno, muchas gracias, Virginia. Un saludo a todas. La verdad que una alegría de participar de esta reunión tan importante que desde el título nomás llama a pensar y a reflexionar y a participar desde el lugar que nos toca y bueno, agradecer realmente esta posibilidad de compartir con ustedes esta reunión tan importante por el tema de los cuidados y las paritarias y el pacto social y todo lo que influye en las relaciones laborales, y por otro lado por la calidad de las exposiciones que vamos a poder escuchar, digamos, y por las características de cada una de las participantes que realmente nos van a ilustrar y nos van a iluminar en un tema que es central. Yo creo que el tema de los cuidados se ha instalado fuertemente en los últimos tiempos y que es necesario reconocerlo como un aporte al Producto Bruto Interno que a veces no está reconocido y no está remunerado. Entonces hay un gran debate por delante. Pensar en el trabajo sin pensar en un sistema de cuidados me parece que no nos lleva a buen puerto, pero que realmente es un tema central, es un tema que toca muy de cerca la problemática también de género. Me parece que desde tener un ministerio
de mujeres, géneros y diversidad, al tener además en muchas provincias ya áreas dedicadas específicamente a este tema, es muy importante, pero me parece que es muy importante la articulación de las distintas áreas de gobierno y las perspectivas desde la economía, desde los ministerios de economía, involucrarse en estos temas, pensar en el valor que tiene el tema de los cuidados, cómo influye, como decía, en el Producto Bruto y cómo esto es realmente un tema central de la política económica y laboral. Y así que nada más, y la verdad que gracias Virginia, gracias a todas las compañeras, es un placer estar en esta reunión, aprender de todas ustedes y bueno, trabajar en conjunto las comisiones del partido me parece que es muy importante. Venimos haciendo un trabajo de cada vez más integración. Realmente el Partido Justicialista hoy es un ámbito de debate, reflexión y propuestas muy importante. Cada una de las comisiones viene haciendo un trabajo muy intenso y con una gran participación de compañeras y compañeros, con además sentido federal, con las distintas instancias del gobierno, del Poder Legislativo, de los sindicatos, de empresas, de organizaciones civiles, de organizaciones sociales. En fin, me parece que es un ámbito muy importante donde hoy estamos movilizados muchos compañeros y compañeras, creo que somos miles los que estamos en este momento participando en todas las comisiones del Partido Justicialista, y bueno, esta generosidad de Virginia para abrir también este intercambio entre la Comisión de Trabajo y la Comisión de Cuidados, me parece que es digno de destacar, y nuevamente agradecerte mucho y agradecerle a todas que me permitan estar y aprendiendo con ustedes. Gracias, Enrique. Pamela, sí, todo para vos. Aquí estoy. Bueno, Virginia, todo para vos. Por favor, esto es para todas. Yo te escuchaba con atención, escuchaba además los audios que habíamos intercambiado previo a esta reunión, y yo quería, antes de empezar, reconocer en tu persona. Yo pensaba, ¿qué nos identifica a la mayoría de las que estamos acá y a los que están también, ¿no? A los que están acá. Y la posibilidad de haber construido resistencias a lo largo de la historia, esas resistencias que se convirtieron en organización, en construcción colectiva. Esta comisión es eso, ¿no? Esta construcción es tenacidad de una compañera como es Virginia, pero también es un profundo amor por transformar, ¿no? Y nuestro partido justicialista es eso, pero también la de las compañeras que están acá, las compañeras del movimiento obrero organizado, las compañeras del Ministerio de las Mujeres, la querida Iris, también Lucía, no sé si hay alguien más que está participando del gobierno, bueno, en la persona de Enrique, ¿no? Esta construcción de redes es lo que nos hizo y nos hace a todas nosotras y nosotros ser parte de un movimiento que va más allá, que nosotros llegamos, ¿no? Y hablábamos antes de que esto comience, cuál es el rol de las nuevas generaciones, de las compañeras y de los compañeros en este proceso histórico, y es totalmente tomar ese devenir, ¿no? Para continuar. Y en esta estrategia de construcción de consensos que decía Virginia, que me parece que eso es lo que define lo que estamos haciendo, pero también a la campaña que está llevando adelante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sí me parece, antes de darle la palabra a Zunilda, como plantear algunas preguntas que yo me hacía, diferentes a las que me he hecho en otros momentos, ¿no? Y es, ¿qué es el trabajo del cuidado? Pero no como estamos acostumbradas siempre a contestarnos, sino verdaderamente qué es el trabajo del cuidado y qué es el cuidado para el trabajo, ¿no? Y en la discusión de hoy, en la reflexión de hoy, que vamos a estar escuchando justamente la mirada del trabajo en el ámbito del cuidado, es pensar qué es el cuidado para el trabajo. ¿Qué es el cuidado para el trabajo formal? ¿Qué es el cuidado para el trabajo informal? ¿Y qué rol van a cumplir las economías sociales? Ustedes saben, y lo hablábamos justo cuando estábamos comenzando, yo, si bien hoy tengo un rol institucional en el Ministerio de Trabajo, en realidad lo que a mí más me identifica es ser una militante peronista,
y vengo de una provincia del norte, entonces pienso que qué es el cuidado en el norte, qué es en Humahuaca cuidar, qué es en Salta, qué es en Rosario, cómo impacta eso en las trayectorias laborales. Ustedes saben, y aquí vamos a discutir con las compañeras del movimiento obrero organizado, de las 3 centrales obreras o de las compañeras que hayan podido llegar hasta aquí, de las centrales obreras, pero sabemos también que hay una parte del debate que nos va a faltar y de las cuales, y como bien decía Virginia tomaba la parte de la luz, es decir, bueno, el movimiento obrero se tomó con mucha generosidad también el trabajo de pensar en aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy no están incorporados en la economía formal, por lo tanto no están agremiados o están sindicalizados o sindicalizadas, pero lo cierto es que nos falta toda una batería de desarrollo que sabemos que con las políticas públicas no alcanza. Yo sí siento profundamente esto que Virginia dice, no alcanza con las políticas de gobierno. Por eso construir estos consensos, estos espacios, sostener la campaña de cuidados a lo largo y a lo ancho de la Argentina, discutir en lo profundo de nuestros partidos políticos, en lo profundo de nuestras organizaciones sindicales, de nuestras organizaciones políticas. Creo que esto va a ser la posibilidad de tener verdaderamente un pacto social del cuidado que sea federal, que sea discutido y que tenga todas las perspectivas posibles adentro. Yo le voy a dar la palabra. Una cosa de forma. Dijimos que vamos a tomar la palabra aproximadamente entre unos 7 y unos 10 minutos. No sé si me va a tocar a mí hacer ese antipático rol, que no tengo ningún problema, yo voy a ir cortando, pero para que pueda circular y también tener la posibilidad de hacer alguna pregunta luego. Le voy a dar la palabra, yo voy a ir recogiendo, acordamos con Virginia, iremos recogiendo a medida que cada expositora vaya hablando, hacer una breve reflexión, así nos disponemos a escuchar. Le voy a dar la palabra a la querida compañera, también una histórica, Zunilda Valenciano, que es secretaria de Igualdad de Oportunidades de UPCN, de la CGT. Zunilda es una compañera que ha hecho mucho por las mujeres trabajadoras y sobre todo por las mujeres trabajadoras en el ámbito del Estado y en todo el país, y eso me consta, lo que habla de una trayectoria inigualable de ella dentro de la organización, pero además, así como es Virginia, una persona de gran generosidad, que cuando se enteró que yo estaba en el Ministerio de Trabajo, enseguida estuvo dispuesta para reunirse con otras compañeras de UPCN, ¿no es cierto? Pero sí es importante esto, porque en esto de construir redes y consensos, las mujeres algo hemos aprendido. Así que, Zunilda, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. Y muchas gracias, Virginia, que siempre nos reímos nosotras de las históricas. Eso, pero y para mí es emocionante, diría, hablar del cuidado en esta época que me toca vivir, porque cuando nosotros empezamos con este tema, que fueron compañeras que hicieron la primera asamblea de mujeres de Administración Pública Nacional en Mar del Plata en el año 1984, pedían por la maternidad y pedían 180 días en el año 1984 y daban las explicaciones y muchas otras. Eso, me acuerdo que yo no participé en esa porque andaba más en la política y estaba en energía atómica, es una discusión, y dije no. Cuando me toca estar a pleno en este tema y empecé a leer, no podía creer que ellas estaban pidiendo, y estamos en el año 2020. Desde ese momento tomamos la posta en la Secretaría de la Mujer, que era como se llamaba en esa época, en UPCN, y comenzamos sin claudicar, continua la lucha en todo el país para encontrar dentro del empleo público de todo el país 180 días. No les cuento lo que fue porque todavía no lo logramos y todavía tenemos 3 provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Jujuy con 90 días. Y lo digo porque es un trabajo arduo, de toda la vida, como dicen los españoles, pero lo veo como un ejemplo y para reivindicar a tantas compañeras trabajadoras y de otras organizaciones sindicales que no claudicamos y continuamos
De la costa la llevan las que vienen, las que se integran, y cuántas las preguntaban, ¿qué es eso de la economía del cuidado? Porque ¿qué es la economía del cuidado? Una cosa es pedir licencia por maternidad, que es algo que está instalado, de que las mujeres cuando tienen que parir necesitan descansar y atender al niño. Pero ¿qué es mucho más? Y ahí descubrimos y empezamos a ver toda la economía del cuidado. Cuán importante es en un país y cómo no se consigue casi nada. Casi nada. He vivido mucho con Virginia, reuniones que se han hecho en épocas en que no había nadie. Me acuerdo una vez en la Facultad de Medicina, hace unos años, que llovía torrencialmente. ¿Cuántas éramos en esa facultad? Poquitísimo hablando de la economía del cuidado. Yo mirábamos, creo que éramos más de 10 en una soledad total. Y decía, estaremos locas. Pero eran grupos que hablaban de la economía del cuidado, que había que seguir y cómo estudiar. ¿Qué es el cuidado? El cuidado es fundamental para un país. El cuidado es esencial. El cuidado es derechos humanos. Está totalmente concatenado con los géneros, con todo, con la discriminación de las mujeres. Es una base fundamental para la riqueza de la nación. El cuidado que empieza desde que el humano nace, que hay que cuidarlo, para que no haya las desigualdades que existen ahora, que tengan posibilidades de una educación inicial, pero de calidad, que tengan las madres y los padres, o como estén hechas las familias, la oportunidad del cuidado desde los primeros días, porque un humano que se gesta en un estado de bienestar, con todas las condiciones necesarias para estar bien, va a ser un ciudadano de gran valor, porque va a servir con el conocimiento, con la inteligencia, con la buena salud y con todo lo que es una familia que está bien y que hace a que esté la población y lo que siempre pedimos, la felicidad del pueblo. Y esa es la manera simple y sencilla, y hay que explicarla y explicarla. ¿Cómo puede una persona hacer? Yo me tengo que cuidar como persona, vos tenés que cuidarte, todos tenemos que cuidarnos para ir a trabajar sanos, bien dispuestos, con la mente libre. Y pasa todo al revés acá, y sigue pasando. Tenemos tantos problemas que resolver que uno llega a su trabajo y en los distintos trabajos todos empiezan a contar sus malestares, las que tienen que llevar a un niño al jardín, a dónde le llevan, quién lo cuida. No tenemos todos una familia, una abuela, una tía que lo cuide, ¿no? O como decimos a veces, antes era la tía solterona, entonces que se ocupe de algo. Y eso va concatenado con toda la desvalorización de la mujer, de la división sexual del trabajo. ¿Pero qué tenemos? Para cuidar, pero ¿cómo? ¿Qué? Sin darle el valor y muchas veces despreciado. Que cuando podemos contratar a alguien que tiene mayor poder económico, también el trabajo del cuidado es desvalorizado, no es jerarquizado. Y al no tener una jerarquización del poder político, que es el que tiene que brindarla, casi siempre se lo considera como alguien que no consiguió más que eso. Pero aparte de eso, averiguando en el historial que hacemos para que las compañeras comprendan este tema, con la gran revolución industrial que hubo en el mundo, que fue el gran desarrollo que hubo en la industria, los hombres salieron de los feudos y fueron a trabajar sin las mujeres y los niños. Los niños y las mujeres se quedaron trabajando para el señor feudal. Con el tiempo, ¿qué se dio? Que los hombres estaban enfermos, estaban todos con las infecciones contagiosas, por la prostitución, el alcohol, todo lo que existía. Iban a sus fábricas y tenían problemas, accidentes de trabajo, no rendían, caía la productividad. Y ahí cuando el capital decide que nadie los cuida, hay que traer a la familia, no para que no estén desintegrados, sino para que venga la cuidadora natural, las mujeres, que se va a ocupar de que el hombre esté bien, para que vayan bien a su trabajo, que tengan para comer los niños, bla, bla, bla.
Así volvieron y se hicieron los barrios obreros, los barrios de los trabajadores. ¿Y qué pasó? Se mejoró. Entonces los hombres, como estaban más cuidados, bien alimentados, en lugares de habitabilidad buena, pudieron crecer y capacitarse. Entonces se necesitaban ya alguien más para trabajar. Y ahí entramos las mujeres a trabajar como obreras, sin capacitación y en situaciones espantosas, porque no había cuidado. El cuidado es integral, no es cuidarse únicamente de la casa. Si nosotros, como poder político, implementamos la cultura del cuidado, de tener bien en la habitabilidad, la comida, la higiene, el afecto, y todo eso significa, tenemos familias sanas, no que después tenemos que hacer 800.000 hospitales, si tenemos el cuidado con agua potable, si tenemos el cuidado con cloacas, todo eso es cuidado. No es únicamente que dejarle que y compartirlo. La familia debe compartirlo. Lo comparten y el Estado puede hacer muchas cosas. Por empezar, nosotras dijimos, empecemos con lo que podemos, aumentar los días de licencia con maternidad. ¿Por qué pusimos 180 días? Porque 180 días, según un estudio de los organismos internacionales, el humano tiene todo lo que necesita para defenderse y tener un sólido sistema inmune. Pero aparte necesitamos todas las otras cosas que mencioné. Pero aparte de esto, pensábamos que también aumentar los días. Cuando empezamos a ver en el empleo público, hablamos de responsabilidades familiares compartidas, hablamos que debe compartirse el hombre y la mujer, y a los padres le dan por una situación tan importante en la vida, tener un hijo 2 días. ¿Qué haces con 2 días? ¿Qué compartís? ¿Cómo te involucras? ¿Salir corriendo para ir a ganarte el salario? Es como vivimos en una sumisión por el derecho al padre, que decíamos. El hombre tiene que estar acompañando, se está integrando la familia. Después decimos, no les importa esto, la violencia. Y empezamos a seguir investigando y estudiando. Y descubrimos que en nuestro país, hablo exclusivamente de los empleados públicos, según el lugar geográfico que te tocaba vivir, tenía más derechos que otros. Éramos todos trabajadores del Estado, de un país, de nuestra nación, y no nos tenían en cuenta en algo esencial como es la esencia de la vida. Los derechos humanos no existían y todavía no existen. Soy empleada pública. ¿Y qué pasa? Preguntábamos, ¿será por qué tiene 180 días Santa Cruz por el clima? Pero tiene 135, 120 en el norte. Entonces no es cuestión de clima. Y en el centro, 120 Santa Fe. Teníamos que no había organización y todavía no lo hay. No hay igualdad de oportunidades para todos en un tema esencial como es la vida. Y el nacimiento es el futuro ciudadano, es el que va a hacer crecer la nación. Será odontólogo, el que hace zanja en un barrio, el que hace el pavimento, el médico, el político. ¿Y esto qué va a hacer? No lo cuidamos desde el nacimiento. Y es la mayor riqueza de la nación, sus seres humanos, sus habitantes. Y no le brindamos, le decimos, ese es el cuidado. Si en el país no nos cuidamos, ninguno de nosotros, malas van a ser las circunstancias. Y ahí empezamos a averiguar y dijimos, no, me acuerdo que en Santa Cruz habló con Arnold, compañero, que había sido diputado. Sí, la ley de la teta, porque las mujeres tenían más días para darle de mamá. Entonces, muy bueno. Pero hay otra cosa, nos daban de solución cuando hablamos que era necesario los 80 días lactarios. Los lactarios no es política del cuidado. Los lactarios es una aberración, es retroceder, es usar a la mujer que la llevamos al establo a ordeñarla como una vaca y después llevarle, porque darle de mamar a un humano, que es el hijo nuestro que va a ser, hay que darle afecto, cariño. El afecto y el cariño forman parte del cuidado. Ya están comprobados todo científicamente, puedo tener a alguien con intracuidado, hablando realmente tener miles de problemas por estar en soledad. Entonces, lactarios no, y vemos que siglo XXI abundan lactarios y hacen una gran reunión y festejan por un lactario. Y seguimos tratándolo de qué manera. Son muchas las cosas que pasaron. Ya es el tiempo, ¿no? Díganme, voy a cortar. Lo que doy esto, y lo digo porque para que nos demos cuenta que cosas hay muchas, ahora se avanzó mucho,
hay todas las investigaciones, los trabajos de rendimiento, económicamente cómo nos beneficia, pero hay que empezar desde lo básico, porque después tendremos problemas y es muy difícil, y sobre todo la educación inicial, fundamental. Cuidado de niños desde el inicio con la educación inicial, porque hace al desarrollo y al conocimiento y que podamos tener ciudadanos potentes, no porque hablen con pasión únicamente, sino porque les funciona bien el cerebro, porque las neuronas están sanas, porque se les desarrolló en el momento justo y está sano. El cuidado es esencial para el futuro del país. Hay muchos estudios, en el país se hizo mucho y queremos que se siga. Agradezco mucho a Virginia que siempre sostuvo esto y nos acompañó en cualquier momento. A vos, Pamela, que puedas hacer algo, que ahora tenés un pensamiento profundo, claro y sensibilidad cronista, lo puedas realizar en todo el país, que sea realmente un país grande. Gracias. Muchas gracias, Unilda. Muchas gracias por tus palabras. Quisiera rescatar una de las reflexiones que nos trajo Unilda, que es el rol del Estado y la misión de poder tener un estado de bienestar, que es desde donde construimos nosotros y hacia donde aspiramos. Lamentablemente atravesamos y también tendremos que pensar los cuidados, y ya le doy la palabra a la compañera que sigue, pero digamos, tendremos que pensar cómo reflexionar los cuidados también en épocas de crisis. Virginia algo adelantó y dijo, los países en Europa están pensando en una gran inversión y en salir adelante de esta crisis económica, invirtiendo en cuidado. Bueno, eso es una parte. Y la otra será pensar cómo nosotros pensar, y nosotras, políticas públicas de cuidado para el mundo del trabajo y el cuidado en el mundo del trabajo en un contexto de crisis económica y macroeconómica. Sunilda nos detalló también el rol del Estado en las licencias por maternidad para los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Iremos reflexionando a lo largo de este conversatorio también cómo es pensar el cuidado en otros ámbitos del desarrollo de la vida laboral, digamos, por fuera del Estado, ¿no? También ahí me estaban avisando que estaba la compañera Vanessa Sile ya con nosotros, con nosotras. Yo traté de mirar, pero no sé si es que cada día veo menos. Ahí está, ahí la veo, perfecto, sí, confirmado, ahí está. Hola compañera, bienvenida. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la querida Carmen Brites, que ella es secretaria general de UPAC, y ¿me hace que no? No, soy la secretaria de organización de UPAC. De organización, perdón, sí, está bien, no hay que hacer eso lío. De organización de UPAC, así que te damos la palabra, querida Carmen. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, buenas tardes. Y no, quiero decir también que UPAC tiene la vicepresidencia a nivel internacional, a nivel mundial de las trabajadoras del hogar, que me parece muy importante, ¿no? Porque muchas veces las voces de las trabajadoras, no solamente la de la Argentina, sino también a nivel internacional, ¿no? Bueno, la verdad que para nosotros el tema del cuidado que hoy esté en agenda y que sea Argentina uno de los países principales que llevan el tema del cuidado. Ayer justamente tuve una reunión con una internacional donde hoy estoy en la parte directiva y ejecutiva de esa internacional global. Y era como muy difícil poner el tema dentro de tapete en la agenda del cuidado, ¿no? Todavía a nivel internacional se hace como difícil poner ese tema en la agenda de los estados y muchas veces en las agendas de los compañeros sindicalistas del mundo. La verdad que para nosotros la situación de las trabajadoras domésticas con referente al cuidado fue y es una lucha ver a las trabajadoras de casas particulares como un sector del cuidado, ¿no? Para nosotros se hizo muy difícil esto de la incorporación del concepto del cuidado dentro del trabajo doméstico. Me acuerdo que en el 2017, cuando estuvimos en Uniglobal en Ginebra, muchas actividades de otro tipo, como por ejemplo universitarios, de la salud, que se consideraban sectores del cuidado, miraban al trabajo doméstico y decían, ¿ustedes son sector del cuidado?
Y ahí nos dimos cuenta que no nos visibilizaban como ese sector, ¿no? Como un sector del cuidado. Bueno, con Enrique en la parte de Sintefor hemos trabajado mucho desde nuestra organización con todo lo que es capacitación del tema no solamente del cuidado, sino toda una revolución para nosotros, ¿no? Porque el tema del cuidado, donde para nosotros todas las categorías del trabajo doméstico son categorías del cuidado, ¿no? El que cuida una familia, el que limpia, el que cuida a un adulto mayor, el que cuida a un niño. Pero también pensaba esto que decía vos, Pamela, ¿no? Esto de la visibilización de los derechos, de la visibilización de la capacitación, el tema de la sindicalización. Qué importante sería para el trabajo doméstico que una ley que se sancionó en el 2013, como la ley 26844, que le dio todos los derechos de la seguridad social y otros derechos a las trabajadoras domésticas, todavía hoy, en el 2020, lamentablemente tenemos que seguir viendo la falta de registración y no ver al trabajo doméstico como un trabajo, sino seguir viéndolo como la persona que me ayuda en mi casa, ¿no? Todavía hay 1.400.000 trabajadoras no registradas. Y con esta pandemia, lamentablemente, con esta crisis que está viviendo el país, que nos tocó vivir justamente, lamentablemente, a nuestro gobierno, que creo que menos mal que nos tocó vivir en nuestro gobierno, porque no sé lo que hubiese sido en el anterior, lamentablemente, todavía seguimos viendo la desigualdad que tiene este sector, no solamente en las brechas salariales, el tema de las paritarias, que para nosotros costó muchísimo poder llegar a una paritaria y poder tener la Comisión Nacional de Trabajadora de Casas Particulares, que obviamente no es una comisión de discusión de paritarias como cualquier otra, ¿no? Esta actividad es una actividad específica, es un régimen especial, por lo cual nos lleva a poder construir desde otro punto de vista. Pero lamentablemente todavía seguimos teniendo esa situación donde los empleadores no las consideran trabajadoras y de alguna manera hoy estamos viviendo una situación donde se dio una paritaria del 28% de aumento para el salario de las trabajadoras y los empleadores no quieren pagar ese aumento. No digamos todos, no vamos a decir todos, pero hay una gran parte de esos empleadores que no quieren cumplimentar este tema, ¿no? En cuanto al tema del tema de la violencia, ¿no? Que ustedes lo vieron en todos lados, estos tweets que salieron de los rugby, ¿no? Cómo poder ir en contra de un sector mucho más vulnerable, donde un grupo, porque voy a decir un grupo de LIC, se considera mucho más superior que las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Y por otro lado, cómo también empezar a ver cuáles son las acciones de políticas públicas que desde el Estado debe cumplimentar. Como yo bien decía ayer y felicito y agradezco que haya un proyecto de ley integral del cuidado que se va a plantear y que se va a presentar, porque al trabajo de casas particulares todavía le falta obtener muchísimos derechos, ¿no? ¿Quién piensa en la trabajadora de casas particulares en cuanto a quién deja a sus adultos, a quién deja a su niño? Porque la realidad es que los salarios de las trabajadoras no da para poder darle un salario a otro trabajador. Por lo cual ahí es donde el Estado debe cumplir acciones de políticas públicas y también este derecho que ya se tiene, que es a través de la ley, poder cumplimentarlo, ¿no? Porque sabemos que en el sector del cuidado, como el sector domiciliario, hay que tener la diferenciación de aquellas compañeras que no tienen una protección de derecho de una norma y que creo que desde nuestra organización debemos trabajar para que esas trabajadoras sean protegidas, pero si tenemos una trabajadora de casas particulares que está dentro del cuidado y dentro de la ley 26, de la protección de la ley 26844, no debemos sacarlas de lo que es la seguridad social, de los derechos que tiene esa trabajadora. No podemos precarizar el trabajo si no tenemos la claridad a qué sectores corresponden, ¿no? Y esto, como vos hablabas, Pamela, de lo que es el movimiento popular, ¿no? El movimiento popular, las compañeras que muchas compañeras del movimiento popular son trabajadoras domésticas, pero que no se están registradas. Entonces también ahí creo que tiene que haber políticas de acciones públicas, como por ejemplo jardines maternales,
mucho más jardines maternales, porque lo que hoy están no alcanza la protección a las compañeras migrantes, el tema de la diversidad, tan importante también, ¿no? Creo que hay temas muy importantes que una lleva a la otra y que el trabajo de casas particulares en muchas de esas situaciones está ligado. Y para terminar, la verdad, quiero agradecer al Ministerio de la Mujer porque con esta campaña de cuidar en igualdad, hizo que el trabajo doméstico pueda articular y que muchas ministerios, como ustedes armaron este ministerio interministerial, ¿no? Donde hay muchas organizaciones del Estado, pueda escuchar cada una, en el rol que le corresponde, las situaciones y las necesidades de las trabajadoras de casas particulares. Así que eso lo festejo, y desde nuestra organización, que tenemos, gracias a Dios, 36 organizaciones a nivel nacional de la UPAC, estamos y acompañamos a todos los ministerios, y principalmente al Ministerio de la Mujer, porque ha logrado cosas que también para nosotros era como inviable, ¿no? Esto del subsidio de las trabajadoras de casas particulares que son registradas y sufren violencia. Para nosotros esto es un logro muy importante que vino desde de una temática pública, de una acción pública, desde el Ministerio de la Mujer, porque creo que obviamente tanto el Ministerio de la Mujer provincial como el Ministerio nacional están visibilizando al trabajo doméstico, porque inclusive nosotras somos casi el 99% mujeres, ¿no? Y somos un sector sumamente feminizado que sufre un montón de situaciones. El tema de los derechos laborales, el tema de la violencia no solamente familiar, intrafamiliar, el tema del cuidado remunerado y no remunerado, esto de que la trabajadora, y ya voy terminando, esto que la trabajadora de casas particulares hace su labor dentro del espacio de otra familia, pero después sale de ahí, tiene que seguir trabajando en su hogar y cuidando su familia, estos derechos que todavía faltan obtener, que faltan porque realmente no estamos totalmente equiparados a cualquier otro trabajador, y esto de la visibilización del trabajo de casas particulares como un trabajo, ¿no? Esto de que encima de todo esto, el sector del cuidado cada día va creciendo mucho más. Entonces creo que tenemos que, por un lado, los sindicatos acompañar y trabajar y luchar por la visibilización y la registración de las trabajadoras de casas particulares. Por otro lado, articular con cada uno de los espacios del Estado para poder empezar campañas de registración y que se visibilice el trabajo doméstico como un trabajo con derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Carmen. Muy notable tu participación. Yo quisiera simplemente agregar, no porque ninguna de quienes estemos acá no lo sepamos, pero sí poner en texto que tanto la ley, el régimen específico de trabajadoras de casas particulares como la moratoria han sido conquistas de nuestro gobierno, de nuestro espacio político, y que solamente en los gobiernos populares, así como Sunilda hablaba de estado de bienestar, nosotros sabemos perfectamente, y nosotras, que nuestros gobiernos populares son quienes otorgan esos derechos y que tenemos que sostener, porque lo cierto es que nadie puede defender un derecho que no conoce, y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente con las trabajadoras de casas particulares, y sí hablo en femenino porque sabemos que la mayoría son mujeres, como vos decís, seguimos siempre repitiendo esta estadística que nunca parece bajar. El 76% de las trabajadoras de casas particulares se encuentran no registradas. Entonces, transformar, yo creo que parte desde el Ministerio de Trabajo, y te quiero dar esta buena noticia, que en realidad es una deuda pendiente, volver a hacer una gran campaña de visibilización, como se ha hecho ya en otros momentos, que Enrique bien conoce, esas campañas para que podamos dotar a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina esas campañas de registración, pero que además, te voy a decir, Carmen, tiene que ir de la mano de la AFIP, porque si no hay penalidad en el no registro, no hay cumplimiento efectivo de las políticas públicas. Y una cosa que yo quisiera agregar, solamente para tener un buen registro de esta discusión entre nosotros y esta reflexión, que son los espacios de cuidado, educación y crianza. Nosotros sabemos que las trabajadoras de casas particulares, les trabajadores que entran dentro del ámbito de casas particulares,
no solo son los que primero se han caído, digamos, ¿no? Cuando analizábamos en el fatídico gobierno de Mauricio Macri, decíamos quiénes se cayeron primero, y se cayeron los trabajadores informales, los que trabajan cortando el pasto, quienes están en ese ámbito de las casas particulares. A las trabajadoras les ocurrió lo mismo. Ahora, nunca pudimos, y sí hay que decirlo, es equiparar en los territorios la igualdad de acceso a los servicios y a la presencia del Estado. Si estas trabajadoras, que sabemos que son las peores pagas, que sabemos que son las que todavía no logramos subir el nivel de registración, además no tienen, y retomo lo que decía Zunilda, el igual acceso a agua, a los servicios, mucho menos tienen el igual acceso a los espacios de cuidado. Y si nosotros no logramos que desde el Ministerio de las Mujeres, en la interministerial, en la mesa interministerial, se pueda planificar para los nuevos barrios, para los barrios populares, para la inclusión que se está pensando en los espacios de cuidado, cuando se licita una obra pública, se licita un barrio, se urbaniza, no se crea junto con eso un espacio de cuidado, difícilmente nuestras trabajadoras de casas particulares que viven en las zonas periféricas y en las más alejadas de donde van a trabajar podrán tener igualdad de condiciones. Sin tener a dónde dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros adultos y adultas mayores no podemos salir a laburar. Entonces yo lo quiero dejar sentado porque es parte de lo que ya conocemos, vos bien lo estás manifestando, aportando otras cosas muy interesantes. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la compañera Mónica, que ella es subsecretaria de Cultura de ATSA y nos va a plantear una visión del cuidado. Mónica Consoni nos va a plantear una visión del cuidado que tiene que ver con el ámbito de la salud. Acabamos de escuchar a Carmen que nos habla del cuidado en el ámbito de las casas particulares y de la ley de trabajadoras de casas particulares. Y justamente la semana pasada participamos de un conversatorio que organizó ATSA y FATSA, pensando y reflexionando sobre el cuidado, no solo en el ámbito de la sanidad, sino del cuidado en el ámbito de lo domiciliario. Así que, Mónica, yo te doy la palabra a vos. Bienvenida, bueno, compañera. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Buenas tardes a todos y a todos. En nombre del Sindicato de Sanidad quiero agradecer esta invitación, fundamentalmente a ti, Virginia, que siempre nos estás convocando. En primer término, quisiera contar cómo nos ha impactado la pandemia en el sector salud, brevemente, porque Virginia siempre, cada vez que hablamos, lo tiene presente, y dejó al descubierto una problemática histórica a nivel mundial, que es el déficit de enfermeras. Y por suerte, enfermeras, enfermeros, hablo de enfermeras porque yo soy enfermera, somos el 70% de los enfermeros son femeninos, somos mujeres. Así que dejó en descubierto eso, un gran déficit de enfermeras, enfermeros. Esto es una problemática a nivel mundial, no solamente aquí en la Argentina, por lo cual el Estado, a través del Ministerio de Salud y Educación, lanzó un programa para la formación de 60.000 enfermeras. Así que esto lo quiero dejar, gracias Virginia. Pero por otro lado, ¿qué nos deja la pandemia? Nos deja al descubierto un sector y un trabajo informal, precarizado, invisibilizado, que es el cuidado de las personas en los hogares. Las trabajadoras del cuidado de las personas en los hogares. Y hablo de trabajadoras porque es verdad que este cuidado está atravesado por el género, pero también tenemos que ser conscientes que si nos quedamos únicamente en la perspectiva género, no se va a resolver esta problemática. Es decir, tenemos que visibilizar este cuidado desde la perspectiva trabajo, porque estamos hablando fundamentalmente del cuidado a terceras personas. Y bien lo decía recién Pamela, estamos hablando del cuidado a terceras personas, de adultos mayores, de niños y niñas, y no nos olvidemos de las personas con discapacidad, que la Organización Mundial de la Salud ayer informa que es una población que está creciendo. Según el INDEX, acá en la Argentina estamos por encima del 10% de la población, así que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay que tener en cuenta también los cambios demográficos, fundamentalmente las poblaciones están envejeciendo, y por otro lado, pensar en esto que decía Zunilda, las mujeres están cada vez más ingresando al mercado laboral. Entonces, no nos debemos olvidar de
el trabajo remunerado. Cuando hablamos de trabajo remunerado, hablamos de trabajo digno, hablamos de trabajo sindicalizado. Entonces, ¿cuál sería el camino desde nuestra mirada, desde la mirada de la sanidad? Es que este personal tiene que ser, el personal que se ocupa del cuidado de las personas en los hogares, debe ser un trabajador que esté profesionalizado. ¿Qué significa que esté profesionalizado? Que esté capacitado y en una capacitación permanente. Porque nosotros tenemos que garantizar que ese cuidado brindado a esos grupos poblacionales, adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad, sea un cuidado de calidad. Como bien lo decía recién Zunilda, ¿no? Ese cuidado debe ser un cuidado de calidad. Y por otro lado, Zunilda decía, debemos cuidarnos para estar sanos. Debe ser un cuidado que garantice el derecho a la salud. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos trabajadores de cuidado, estamos hablando de que cuida la salud de esa persona. Entonces, si ese trabajador está cuidando la salud de esa persona, debemos profesionalizarlo. Y cuando hablamos de salud, y esto lo tenemos que pensar, no hablamos de la salud como algo opuesto a la enfermedad, sino todo lo contrario, como un continuo en el proceso salud-enfermedad. Es decir, este trabajador va a actuar fundamentalmente en los niveles de prevención y promoción de la salud. Para que quede un poquito más claro, les voy a dar un ejemplo. Yo, en general, cuando necesito un cuidador para mis padres, busco a alguien, debería por lo menos buscar a alguien que esté capacitado. No a alguien que me lo recomendaron porque es honesto, porque me cae bien, sino todo lo contrario. Ese es un trabajador que está capacitado. Entonces, si yo contrataría a un trabajador no capacitado, ¿qué le pasa al adulto mayor que está con ese proceso de envejecimiento? Y va de la cama a la silla, de la silla a la cama, porque por su proceso de envejecimiento tendrá problemas de locomoción y no se querrá movilizar. Si yo a ese trabajador le doy todas las herramientas en cuanto a la epidemiología, sé que el adulto mayor se muere y se enferma de determinadas causas, por ejemplo, las causas cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, entonces lo que voy a hacer es lo voy a motivar para que ese adulto mayor no se quede sentado, no se quede en la cama, se levante, porque así sé que estoy previniendo, por ejemplo, las neumonías hipostáticas. Entonces, esto va a hacer que aumente la expectativa de vida y esto es un índice de calidad de atención, de calidad de vida de la Argentina, ¿no? Que Virginia lo decía en un primer momento. Entonces, tenemos que tender a eso, tenemos que tender a mejorar la calidad de vida de nuestro país. Entonces, ese trabajador tiene que ser un trabajador que esté profesionalizado. Decía también Zunilda, tenemos que tener en cuenta el cuidado de los niños y de las niñas. Bueno, acá está Sonia Leso. En la primera infancia se afianzan hábitos saludables. Entonces yo tengo que tener un trabajador profesionalizado, tengo que saber la mortalidad de ese grupo poblacional, porque de esa forma yo prevengo riesgos. Entonces es importante, insisto, no estoy hablando en salud en contraposición a la enfermedad, sino un continuo. No estoy hablando de salud desde un modelo biologicista, todo lo contrario. Estoy hablando de salud desde prevenir y de promover la salud. Los adultos mayores no se vacunan. Si tiene a su lado un cuidador que entiende la importancia de la vacunación, ese adulto mayor se vacunaría. Y así podríamos dar miles de ejemplos pensando en la epidemiología de estos grupos poblacionales. Muy bien, ya tenemos a ese trabajador que está profesionalizado. Ahora es importante poder registrarlo, esto que decía Carmen. Ese trabajador tiene que estar registrado. Registrado a través del sindicato y a través del Estado, del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente, porque
de esa forma lo visibilizamos. Tiene el reconocimiento de la sociedad, y no solamente reconocimiento de la sociedad, sino que aumenta la autoestima del trabajador. Es importante para el trabajador tener su DNI laboral en su mano. Es sumamente importante, ¿sí? Esto es la única forma de sacar a ese trabajador de la informalidad, de garantizarle sus derechos laborales, de brindarle protección social. Decían, nosotros lo tenemos como algo natural, tener una obra social, pero imagínense darle a ese trabajador que está en la informalidad su obra social, asegurarle asegurarle la protección social, la jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, debe ser un trabajador sindicalizado, ¿sí? Y quiero hacer un alto acá porque tenemos que tener en cuenta que cuando ese trabajador pertenece a un sindicato, se siente parte de una red mucho más amplia. Es un sujeto social mucho más pleno, que va a comprender, que va a exigir sus derechos laborales y va a dejar de lado el individualismo para abrazar seguramente la solidaridad, que es la bandera de los sindicatos. Por ende, los objetivos que debemos lograr son erradicar la precarización laboral, profesionalizar a los trabajadores vinculados al orden de la salud. En sus manos, no olvidemos, está la vida, pero no el otro extremo, ojo, está la muerte. Decía, Carmen la nombraba, Kristin Hoffman, presidente de Uniglobal, los trabajadores del cuidado sanitario en los hogares pueden salvar al sistema de salud. Crear el registro es otra de las estrategias, sindicalizarlos, estableciendo un régimen convencional que dignifique al trabajador, que lo visibilice. Sabemos que no es tarea fácil. Hemos escuchado la semana pasada, bien lo decía Pamela, Virginia, que en el mundo entero es sumamente difícil, aún están en lucha. Estamos hablando del primer mundo. Todavía no hay un reconocimiento y no hay una garantía de empleo digno para estas trabajadoras y estos trabajadores, ¿sí? Es hora de que se reconozcan sus derechos. Estamos seguros que aquí en la Argentina, conjuntamente, Partido Justicialista y sindicato, decía también Virginia, las fortalezas de los sindicatos, seguramente vamos a lograr también esto. Y va a ser también un hito histórico el reconocimiento de estos trabajadores, que son esenciales para la vida de un país. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muy, muy buena tu exposición, también esclarecedora. Me parece que parte de esta discusión, que en esta primera etapa y lo que vivimos ayer en la reunión de la comisión relatora del proyecto de cuidados a la que Virginia hacía mención, junto con diferentes compañeras representantes de las centrales obreras, lo que pudimos ver es que luego de que avancemos en esto, que podamos poner en palabras por primera vez el tema del cuidado, luego se va a venir la discusión que nos gusta y la que queremos, que es ver hacia dónde va el trabajo del cuidado, hacia qué, cómo lo vamos a profesionalizar, cómo lo vamos a jerarquizar, y pensar en los sujetos sociales más plenos, ¿no? En esta posibilidad. Pensar que una trabajadora del cuidado, un trabajador, pero pensando en las trabajadoras, digamos, puedan entenderse como trabajadoras, bueno, ese es un verdadero cambio cultural que va a ir más allá de cualquier sistema. Yo quisiera, antes de darle la palabra a la compañera, quisiera hablar de la violencia. No quiero dejar de nombrar que Mónica siempre nos hace conocer y nos hizo conocer en diferentes espacios donde hemos estado, la violencia que han atravesado y atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad en esta pandemia, que aparte de ser el primer escudo, son quienes han sufrido hechos de muchísima violencia en estos momentos tan difíciles, y decir lo que ha dicho Carmen también, ¿no? Solidarizarnos, compañera, con todas las trabajadoras de casas particulares luego de los hechos que hemos escuchado, y entender que es parte de ir hacia una sociedad más justa, repudiar absolutamente, no hay juego de élite, nosotros creemos en una sociedad igualitaria. Así que, compañera, no lo habíamos dicho, pero no lo queremos dejar pasar. Virginia recién también me estaba comentando, desde la Comisión de Cuidados del PJ. Sí quisiera, bueno, continuar. No sé si la compañera, porque yo traté de buscar, si no la estoy viendo a Sonia, ya ahí
pero traté de buscar a la compañera Claudia Lázaro, pero no la encontré. No sé si está presente, Virginia, si vos me pudieses ayudar, porque estoy sin los anteojos, le tengo que ser sincera. Y yo no sé si me estás escribiendo por ahí. Claudia está con problemas. Perfecto, listo, Virginia, muchas gracias. Entonces le damos la palabra, si te parece, a Sonia Aleso, que acabo de ver que se conectó, compañera de CETERA, que no requiere mayor presentación, así que compañera, te cedo la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pamela. Gracias, Virginia, como siempre, por esta invitación al diálogo y al intercambio. Estoy conectada desde el principio, lo que pasa que por ahí tengo problemas con el audio, así que desconecto de a ratos la cámara para que no se me vaya, pero las escuché a todas. Agradecer y por el otro lado muy enriquecedor este intercambio de trabajadoras que miramos las políticas del cuidado desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero todas apuntamos a mejorar la vida de nuestro pueblo, sin ninguna duda, y también la vida de cada uno de los sectores que nosotras y nosotros representamos. Me parece muy importante este debate. Creo que es muy importante que se convoque a las distintas centrales a la discusión, como se está haciendo, y a la opinión sobre una ley. Yo creo que es trascendental y como siempre, como bien decían en la apertura las compañeras, solo los gobiernos populares pueden discutir más derechos para nuestros pueblos. Los gobiernos neoliberales quitan derechos a las y los trabajadores, y los gobiernos del campo popular venimos a reconstruir y a fortalecer y a defender cada una de las cosas que nos quitaron. Creo que el tema de las políticas de cuidado hoy son un tema de debate en el mundo. Nosotros como CETERA somos parte de la Internacional de la Educación y es un tema de debate en el mundo. Y esto tiene varios aspectos. Un primer aspecto que está contenido en los Objetivos del Desarrollo Sustentable y Sostenible, que tiene que ver fundamentalmente con las políticas de cuidado que involucra a las trabajadoras de casas particulares, a las migrantes, a las trabajadoras de la salud, a las trabajadoras que trabajan con los adultos y adultas mayores, a cada una, a las docentes y a las compañeras cuidadoras que trabajan con la infancia o con los adultos mayores. Tiene varios aspectos. Uno central tiene que ver con que son, además de una necesidad para una sociedad más justa, son parte también de la generación de puestos de trabajo para millones y millones de trabajadores en todo el mundo. Es un tema que es de discusión y que se está fortaleciendo en cada uno de los países. Por supuesto, los europeos tienen un avance muy importante con respecto a muchos de estos derechos, y creo que es muy importante este trabajo que se viene haciendo, que es muy viejo en el campo popular, no es nuevo la lucha de las compañeras sindicalistas o de las compañeras del movimiento popular, las compañeras que están más en la política, pero que desde ese lugar vienen peleando por políticas de cuidado. Muy particularmente a las trabajadoras de la educación, que somos mayoritariamente mujeres, nosotros venimos planteando su inclusión en el tema de la Ley Nacional de Educación y en otras leyes que tengan que ver con la educación de la primera infancia. Y como decía la compañera de ATSA, nosotros venimos defendiendo que el tema de la educación de la primera infancia, desde los jardines maternales hasta los niños pequeños, estén a cargo de profesionales. Este no es un tema menor, y es un tema fuertemente discutido y que va a ser materia de discusión. Por eso quiero dejar claro nuestra posición en un sentido muy, muy similar al que planteaba la compañera de APSA. El tema del cuidado de los niños y de las niñas es un tema
que tiene que estar absolutamente dedicado a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación que tienen un conocimiento especializado y una profesionalización en este tipo de trabajo. Es un tema muy, pero muy importante en el sentido de que necesitamos en todo el país jardines maternales o jardines de la primera infancia. Para que ustedes tengan una idea, una maestra cuando va a trabajar en la mayoría de los lugares de la Argentina no tiene dónde dejar su hijo, no tiene un jardín maternal donde llevar a su hijo pequeño, porque la educación inicial es obligatoria recién hasta los 4 años, y todavía hoy estamos peleando por más edificios escolares para 4 y 5 años, más jardines de infantes para 4 y 5 años. Por suerte, tengo que decir con alegría que en el presupuesto de este año que votó el Congreso de la Nación hay una gran inversión educativa en jardines de infantes, pero tenemos un tema fundamental que tiene que ver con los niños pequeños. El tema del cuidado de la primera infancia para nosotros es fundamental. Un niño educado en espacios de cuidado de la primera infancia por profesionales va a ser un niño más sano, un niño más feliz, un niño más integrado, un niño más solidario, un niño más sociable. No puede ser que dejemos la educación de los sectores populares en manos del comercio, en manos de la rentabilidad, en manos del negocio. Tenemos que garantizar que todos los niños, hayan nacido donde hayan nacido, tengan la mejor educación. Es un derecho que justamente como peronistas no podemos olvidar. Al contrario, más y más derechos para aquellos que menos tienen. En ese sentido, creo que cada uno de los aspectos que aquí las compañeras mencionaron, las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras de la salud, las maestras, las cuidadoras, los cuidados de adultos mayores, hablan también de un problema y de un déficit, que es que el cuidado ha estado siempre mayoritariamente en manos de nosotras las mujeres. Somos nosotras las que atendemos mayoritariamente a los niños pequeños, somos nosotras las que atendemos mayoritariamente a nuestros hijos, somos nosotras las que atendemos a los adultos mayores de cada una de las familias. Eso está cuantificado en horas. La jornada laboral de una mujer es el doble de la jornada laboral de un hombre en la Argentina y en América Latina. En ese sentido también habla de una posibilidad que tiene que ver con la discusión de la igualdad y políticas de género concretas que tiendan a la igualdad de derechos de las mujeres con nuestros compañeros los hombres. Y esto se tiene que entender muy bien porque las tareas de cuidado, algunas son tareas para los trabajadores y otras también son tareas compartidas. Por eso aquí se mencionaba la licencia por maternidad, que es una gran lucha de las trabajadoras organizadas, pero también las licencias por violencia de género, que en el caso de las docentes las hemos conquistado en las paritarias en cada provincia, peleándola. Acá veo a mi compañera Patricia Munier del SADOP, querida luchadora también de mi provincia de Santa Fe y con quien hemos estado discutiendo paritarias durante muchos años de la Corriente Federal. En cada uno de los derechos que hemos conquistado las mujeres lo hemos hecho con grandes luchas. Y creo que esta ley, y ojalá sea alumbrada con esta perspectiva, con esta pluralidad de voces que aquí se ha mostrado, que podamos elaborarla. Yo creo que hay un equipo que está trabajando mucho en ese sentido. Vuelvo a agradecer a Virginia porque Virginia siempre se pone al hombro esta tarea hace mucho tiempo y me parece que de alguna manera logra juntarnos a todas. También veo a una especialista en este tema que no puedo dejar de nombrar, que es la compañera Patricia Redondo,
maestra, directora, supervisora, defensora de la infancia, así que Patricia sabe como nadie lo que necesitamos para la primera infancia. Creo también que nosotros tenemos que decir que necesitamos tener infancias felices, y en ese sentido es muy importante el otorgamiento de este derecho para que podamos tener otra sociedad. Estamos viendo cosas muy dolorosas en esta pandemia con la cantidad de pibes y pibas bajo la línea de la pobreza. Estamos viendo cómo los sectores populares han sufrido, y comparto con la compañera que planteaba antes cómo estaríamos si Macri nos estaría gobernando, ¿no? Porque tenemos un gobierno popular, hay políticas públicas para los sectores populares, los maestros estamos en las escuelas atendiendo, repartiendo bolsones escolares, cuidando a nuestros niños, entregando cuadernillos, visitando a los que no tienen conexión, trabajando. Estaríamos en una situación muy difícil y creo que esta es una gran oportunidad. Creo que es una gran oportunidad que el movimiento obrero en conjunto con todas las organizaciones y con el campo popular pueda generar una ley de políticas de cuidado que sea pionera en América Latina y que esté a la altura de las mejores leyes de políticas de cuidado de todo el mundo. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Nuestro compromiso como CETERA, en nombre de todos los sindicatos de base de CETERA de toda la Argentina, es poner el hombro para construir la mejor ley. Agradecerles infinitamente a los ministerios que están comprometidos en esta tarea y ofrecernos, por supuesto, a participar con ustedes en este trabajo y a lograr que esta sea ley. Vamos a tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo seguramente, vamos a tener una ley de los 1000 días y ojalá tengamos muy pronto una ley de políticas de cuidado. Muchísimas gracias. Bueno, compañera, muchísimas gracias por tus palabras, por tus aportes. Básicamente me parece muy importante rescatar, antes de darle la palabra a la querida Vanessa Siley, que se está dando el debate, Virginia, lo quiero poner sobre la mesa porque y reconocer, acá se está dando el debate desde la mirada del trabajo en el mundo de los cuidados, que verdaderamente nos hace falta, ¿no? Virginia Abril. Ahí está, Iris Santillán, ahí está, perfecto. No, verdaderamente discutir los temas que son centrales. Muchas veces decimos, bueno, el cuidado mueve el mundo, es la economía. Bueno, acá se está discutiendo una mirada de trabajo y pensar quiénes cuidan los hijos de las mujeres que cuidan de nuestros hijos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero también en el ámbito, desde una perspectiva de la salud, desde una perspectiva de la educación. Lo que Sonia trae acá es una discusión que yo me voy a llevar para otros ámbitos, que es el tema del cuidado para las docentes. No solo pensar en los espacios en los espacios de cuidado de primera infancia, jerarquizado y profesionalizado por docentes, sino pensar es exactamente algo que se mostró que fue bueno, esta incompatibilidad también para las docentes que sostuvieron a través de toda esta pandemia la educación y cómo pudieron de nuestros hijos e hijas y la crisis de cuidado que eso generó, ¿no? No solamente por la crisis de conectividad, por lo que sabemos que ocurre, sino también por la crisis de cuidado. Yo le voy a dar la palabra a Vanessa y voy a recoger al final, creo que los 3 nudos críticos donde vamos a discutir desde el Ministerio de Trabajo, ese va a ser nuestro aporte. Así que te agradezco, Virginia, porque has allanado el camino en esta comisión de cuidados de nuestro querido Partido Justicialista, con Enrique Deive también, que eso no es menor, pensar los 3 nudos críticos, ¿no? Del cuidado, desde la perspectiva del trabajo, en la salud, en la educación y en las casas particulares. Los 3 nudos críticos necesitan a gritos la jerarquización de este trabajo. El registro, la formalización, la profesionalización y la discusión exactamente de jurisdicción, que eso va a venir después
cuando podamos avanzar en derechos va a venir esa discusión. Esa es la discusión que tenemos que poder sostener y que nos va a encontrar más maduros y más maduras para la construcción de una ley federal e integral de cuidados. Querida Vanessa, si estás lista, te doy la palabra. Muchísimas gracias y bienvenida, compañera. Hola, ¿me escuchan bien ahí, compañeras? ¿Se escucha bien? Bárbaro. ¿Cómo están, compañeras queridas? Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Virginia, una entrañable compañera, una militante, una referenta nuestra. La verdad que muy agradecida. También saludo al compañero Enrique, desde que conduce ahí el equipo técnico de trabajo del partido, que también, bueno, intentamos participar en la medida de lo posible. Gracias a Pamela, que es una compañera, bueno, que conocí recientemente y la verdad que es muy importante esta conjugación en los sindicatos, la temática de los cuidados, y el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo. Me parece que es por ahí, ¿no? Es por ahí el rumbo, el camino. Y bueno, la verdad que estuve escuchando y me anoté varias de las cosas que dijeron todas las compañeras que hablaron antes, y la verdad es que me queda muy poco para decir, más que nada ratificar todo lo que ellas han dicho, todas compañeras militantes y dirigentes sindicales, que son un ejemplo, que son una guía, que son unas luchadoras de siempre. Y, por ejemplo, creo que en lo que han dicho cada una de ellas está la clave de comprensión y la mirada que tal vez le podemos imprimir al trabajo de los cuidados. Cuando Zunilda habló de las licencias parentales, cuando habló de las problemáticas que todavía tenemos en función de que no hay licencias igualitarias, entonces ella ahí se refirió a las trabajadoras, principalmente a los trabajadores, a las personas que trabajan registradas, que realizan además tareas de cuidados y que por ende necesitan tener una regulación, ya sean los convenios colectivos, como dijo la compañera Zunilda, o a través de la legislación laboral, del orden público laboral, acorde a esas tareas de cuidados que realizan fuera, a ese otro trabajo que realizamos fuera del trabajo registrado en relación de dependencia. Entonces, esa especie de compatibilización entre la vida laboral en relación de dependencia y los trabajos de cuidado que hacemos cuando volvemos a nuestros hogares. Es cuando hablamos de la segunda jornada o a veces hasta tercera jornada laboral que poseemos. Eso es un aspecto fundamental, el que marcó Zunilda. Y yo a veces, cuando se habla de una ley, ¿no? De la construcción de una ley integral de cuidados, yo ahí disiento, compañeras, y me parece saludable estos ámbitos. No es posible que una ley comprenda todos los aspectos que refieren a los cuidados. Porque, por ejemplo, lo que dijo la compañera Zunilda, ahí nosotros vamos a tener en todo caso que modificar la ley de contratos de trabajo para tener y lograr tener lo que queremos, que es una licencia única por nacimiento. Independientemente cómo hayan querido las familias conformarse y constituirse. Entonces, no sirve más esto de una licencia de maternidad, paternidad. No, lo que hay que ponderar, como bien dijo la enorme Sonia Leso, una referenta nuestra, es la incorporación de una vida a la familia. Entonces, lo que hay que valorar es que esa vida que va a ser una infancia, que tenemos que tratar de que sea una infancia feliz, esa incorporación de esa vida, independientemente de cómo se conforme la familia, si es con madre, con dos madres, con tres madres, con dos padres, cómo se conforme la familia, hay que hacer una licencia para ponderar la incorporación de una vida a la familia, y creo que por eso tenemos que trabajar para una licencia única por nacimiento. En muchas organizaciones sindicales se está avanzando en esta materia a través de los convenios colectivos de trabajo o de los diferentes estatutos. Por ejemplo, esto es un aspecto de los cuidados, el que dijo Zuni. Después
bueno, Carmen, la compañera Carmen Brites, que tanto batallan y batallan con la UPAC para ser reconocidas, para ser ponderadas y para que se tenga presente la 26844, una ley que realmente es de avanzada en el mundo, esta ley, la de las trabajadoras de casas particulares. Miren, a veces pienso, ¿no? Si se cumplieran todas las leyes que existen, bueno, estaríamos tan... Eso decía el general, ¿no? Haría una ley que diga que se cumplan las leyes que existen, que se respeten todas las leyes existentes. La 26844 demanda la conformación de lo que bien explicaba Carmen, que es esta paritaria, la paritaria que a través de las cuales las compañías de trabajadoras de casas particulares, porque la mayoría que realizan tareas de cuidado y enroladas en este estatuto son mujeres, entonces yo voy a decir las compañeras, pudieron conquistar derechos. Y cada día la UPAC, con el SACRAT, que también integra esa mesa paritaria, se sientan y discuten un derecho más, que se respete la antigüedad, que se incorpore como adicional la antigüedad al recibo de sueldo, que el régimen de simplificación registral, que es a través de la FIP, sea cada vez más simple para fomentar esta registración. Y ahí tenemos que ayudar porque ahí la normativa ya existe. Sin embargo, el trabajo no registrado en el sector de trabajadoras de casas particulares es el problema, es el gran problema, es el problema que hay que solucionar. Y tenemos que ayudar ahí desde los sindicatos, desde las organizaciones sindicales, para que nuestros afiliados y afiliadas, que muchas veces contratan trabajadores y trabajadoras de casas particulares, lo hagan como debe ser. Si las cargas sociales de este régimen simplificado son un monto ínfimo para muchos sectores laborales. A veces hay ignorancias, entonces lo que hay que hacer instructivos, hay que enseñarle a nuestros compañeros y compañeras que cuando contratan a una trabajadora de casa particular lo hagan en blanco, se metan a la página de la FIP, llenen el formulario. Eso creo que también es el ejercicio pleno de la solidaridad y de la sororidad tan necesario para que todos nos hagamos responsables de este problema que es la falta de registración. Y obviamente tiene que ver, y hay un fuerte impulso de política pública en esta materia. En esta materia ya tenemos todo escrito. Acá hay que ejecutar una política pública efectiva para conseguir la registración, que aparte es simple y es de un costo ínfimo. Y se otorgan derechos enormes. Si hay una trabajadora que un día no tenía recibo de sueldo, no tenía derecho, y otro día tuvo recibo de sueldo y tuvo derechos. Esa es la dignidad, digamos, la dignidad que da el empleo y que nos coloca como comunidad organizada, que nos coloca, digamos, con una función en la sociedad, ¿no? Es tan importante, tan fundamental. Lo que dijo la compañera Mónica también, de la formación y de la profesionalización, me quedo con eso y me parece muy importante. Nosotras, desde Mujeres Sindicalistas de la Corriente, siempre decimos que cuando hablamos de cuidados, hablamos de un montón de cosas, pero cuando hablamos de cuidados de personas, hablamos siempre del futuro, que es el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de la memoria histórica, que es el cuidado de nuestros viejos y nuestras viejas, de nuestros adultos mayores. Fíjense qué importante. Entonces, agarrar esa posta de la formación, de la capacitación y de la profesionalización, porque estamos hablando del futuro, de las futuras generaciones de un país y de la memoria histórica de un país. Entonces, esos cuidados no es justo que recaigan sobre el lomo de las mujeres que los realizan. De eso se tiene que hacer cargo la sociedad entera y principalmente el Estado, porque estamos hablando del futuro y de la memoria histórica. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante lo que dijo Mónica, y obviamente lo que dijo la compañera Sonia, que siempre tiene que ser mirando y en función de consolidar derechos.
y en función de consolidar derechos, como está sucediendo con nuestro gobierno en este momento, que agarró este barco que era la Argentina post-pandemia de Macri y la Argentina pandemia del COVID-19. Yo creo que realmente a veces, bueno, es contrafáctico lo que voy a decir tal vez, pero realmente haber ganado las elecciones en el 2019 salvó vidas. No me cabe ninguna duda que salvó vidas, porque recuperamos un Ministerio de la Salud, porque recuperamos un Ministerio de Trabajo. Parece mentira, ¿no? Pero no teníamos Ministerio de Salud y no teníamos Ministerio de Trabajo. Y se me pone la piel de gallina de solo pensar lo que hubiera sido Argentina en esta crisis mundial que ocasionó la pandemia, en esta recesión económica mundial que ocasionó la pandemia, con un Macri sentado en el sillón de Rivadavia. Realmente me suena, es contrafáctico, pero me suena aterrador porque tuvimos la experiencia de 4 años donde todas nosotras y nosotros luchamos y nos encontramos en la calle tantas veces, nos hicimos amigas, nos hicimos conocidas y nos unimos, ¿no? Yo creo que es enorme la tarea que tiene por delante Virginia, la compañera Virginia y todo el grupo que está conformando esta redacción que se conformó desde el Ministerio de las Mujeres y Diversidades para el tema de los cuidados. Sí, mi observación es esa, es que no creo que una ley sea suficiente, creo que lo que hay que hacer es analizar la complejidad del tema de los cuidados, y analizando la complejidad y el problema, los diversos problemas según los universos, que son todos los que acaban de explicar las compañeras que hablaron antes, podemos hacer políticas direccionadas a cada universo. Entonces, como plantea Carmen, vamos a ver cómo trabajamos por la registración, Mónica, cómo trabajamos con la profesionalización y capacitación, las licencias parentales igualitarias que todavía nos faltan, como dijo Zuni, y todo el tema de la educación y las infancias felices que planteó Sonia. Me parece a mí que esos universos y esas complejidades nos van a llevar a tener respuestas, respuestas coordinadas, pero no únicas. Respuestas de políticas públicas, que a veces tal vez será una ley, tal vez 10 leyes, o tal vez ninguna ley, porque ya está la ley. Creo que esa es la inteligencia que tal vez le podemos, desde nuestra humilde opinión de mujeres sindicalistas, pensamos eso, y le podemos imprimir al tema de los cuidados, que efectivamente tiene que ver con el trabajo del futuro, que efectivamente, si lo abordamos bien, va a venir a resolver un enorme problema de división sexual del trabajo, de precarización, de invisibilización y de brecha salarial que existe. Así que es un enorme desafío para la Argentina, es un enorme desafío y me encanta que sea a través de un pacto social por los cuidados. Me parece estratégico porque es el diálogo social tripartito lo que va a sostener en el tiempo las políticas que lleven adelante los gobiernos. Porque bien sabemos que tenemos que mantener la unidad política de nuestro frente de todos y de todas y de todes para poder mantener en el tiempo y consolidar los derechos, para adquirir más derechos y para sacar a la Argentina adelante, por supuesto que sí. Ahora, si nos tocaría en un futuro volver a resistir, sabemos también muy bien que es gracias a que la organización sindical y la organización popular perdura que no se van a perder esos derechos que conquistamos. Entonces, compañeras, gracias por esta invitación. Me siento hermanada, siento que nosotras aprendimos a caminar de la mano y que somos pares, que somos todas iguales y que nos toca ocasionalmente ocupar lugares de responsabilidad y de lucha, pero donde nosotras nos hacemos fuertes es de la mano y en la calle. Les mando un abrazo enorme y un gustazo poder estar con ustedes en un día como hoy, además, ¿no? También acá en el Congreso que estamos discutiendo por más derechos. Gracias Vir, gracias Pamela.
Gracias, compañera Vanessa. Bueno, tenemos ganas de aplaudir las compañeras. Ya nos gustaría estar en un mismo lugar y no otra vez todas silenciadas atrás de un Zoom, ¿o no? Y la verdad que es tan importante lo que dice Vanessa. Yo creo que también, Vanessa, robo parte de lo que decís para decirlo cuando nos encontramos con nuestros compañeros y nuestras compañeras, tanto de trabajo como para los compañeros y las compañeras en el territorio, que muchas veces se nos cae un poco el ánimo en este momento. Decimos, pucha, estamos atravesando una crisis, no podemos venir a desplegar todo lo que nos gustaría, todo lo que quisiéramos, siempre falta, y sin embargo, decir esto que dijo Mónica, que dijo Carmen y que decís vos, que estamos salvando vidas, también eso es muy importante, ¿no? Me decía Virginia que estaba en Hormita Durango. Yo no sé si eso efectivamente, porque también la busqué y no la encontré. Así que no sé si, o sea, soy una coordinadora que he fallado, digamos. Menos mal que está Virginia apuntándome quién entra y quién no, pero no la veo, Virginia, en Hormita Durango. Si Hormita Durango está, que tome la palabra, por favor, porque yo no la he encontrado. Normita es senadora nacional, pampeana, dirigente política y además presidenta de la Comisión de la Mujer, pero en el Senado, pero no la veo. No sé, Vir, si te parece. Bueno, yo no la encuentro. Antes que termines de cerrar, puedo decir, comentar algo, porque hubo mucha cosa, digamos, ¿no? Fue más que, digamos, en relación, fue más, quiero por lo menos algunas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el proyecto del anteproyecto, digamos, de la ley respecto a algunas de las cosas que han dicho las compañeras, pero me quedo primero con la última frase, digamos, somos iguales. Es muy, la verdad, muy emocionante que una dirigente política diga eso, y que lo sitúe, y sabemos que es así, entre somos iguales entre nosotras y aspiramos a la igualdad. Entonces, eso es, como dije antes, nuestra gran fortaleza. Tenemos una dirigencia y tenemos un proceso de renovación en el sindicalismo, donde tenemos que decir con mucha alegría que tenemos presente y tenemos futuro. Respecto al tema del proyecto, digamos, ¿no? Decir que hemos tenido solamente una reunión entre las expertas y el experto. Fue una muy buena reunión. Entre las cosas que puedo decir, mi idea, yo abrí esa reunión, es que se trataría de una ley que sea una ley marco, que fije reglas. Comparto lo que dicen varias de las compañeras, digamos que tiene que haber leyes sectoriales. Vengo trabajando hace muchos años con esa idea de las cosas. Aprendí todo lo que aprendí de la educación temprana con una compañera que está acá, que la conocen, que es parte de nuestra comisión, de la que me honra ser su compañera y amiga, Patricia Redondo. Yo durante mucho tiempo pensé que eso, y sigo pensando que la educación temprana es clave, es importante y es urgente. Entonces, ese proyecto de ley tiene como fortaleza, me parece, el proceso de conversación o de consulta con todos los actores. Lo que yo veo que la idea, ya la perspectiva, digamos, más allá de que vamos a hacer, coincido con Sonia, lo mejor que se puede hacer. Me parece que ese es el espíritu, pero el proceso de conversación con los actores está ya produciendo efectos. Entonces, decir eso y nada más, pero quería contestarles referido a este anteproyecto que recién empieza, como me parece, a caminar. Y gracias. Fue muy bueno escucharlas a todas, un lujo. Gracias, Virginia, por tus comentarios. Sos fundamental en esa comisión.
también para nosotras es una garantía saber que vos estás en esa comisión relatora, así como hay otras expertas de las que hemos aprendido también, ¿no? Pero bueno, saber que está nuestra compañera, como sos vos, y que además vas a recoger todo lo que, va a haber un diálogo que va a ser esa comisión institucional, pero va a haber uno propio que vos vas a llevar de toda una vida y de esta comisión de cuidados del PJ, y que eso también es fundamental y que a nosotras nos da una garantía enorme. Yo para cerrar, o sea, en realidad no creo que lo que yo vaya a decir vaya a ser ni más importante ni más sintetizador de lo que ya se ha dicho. Decirles, compañeras, que he aprendido mucho, que Virginia se dio la coordinación, pero en realidad más que coordinar, he aprendido muchísimo. Creo que nos preparamos y que esta reunión ha sido la preparatoria de una discusión que se va a dar en nuestro país. Entiendo que el año que viene esperemos, y si no serán los próximos años. Nosotras, luego de la campaña nacional del aborto, tenemos que ir, y como el movimiento feminista nos ha enseñado, y como el movimiento peronista también, nacional y popular, nos ha enseñado, a tomar las calles, a discutir, a llevar adelante esta bandera, que es tomada por la institucionalidad que le dio nuestro presidente, el Ministerio de las Mujeres, pero que para nosotros va a ser nuestra, y es una discusión colectiva, y es nacional, y es popular, y tiene que ser profundamente peronista, porque con esto vamos a reparar muchísimos derechos y muchísimas desigualdades, y que tiene que ser federal. Y yo quiero agregar a lo que dijo Vanessa, y ahora sí en un tono un poco más, digamos, de aporte y más serio, y como militante de los territorios, digamos, que sea federal va a significar que una sola ley no va a poder establecer un solo sistema. Ahí agrego a lo que dijo Vanessa y a lo que plantea Virginia. Para mí no hay forma de que un sistema sea verdaderamente federal si no hay 24 sistemas funcionando en las provincias y en la capital federal. Y para eso hay que discutir en la calle, en los parlamentos del cuidado, en los parlamentos provinciales, en los espacios políticos. Entonces sí comparto con lo que dice Virginia, que esta apertura institucional que le da nuestro gobierno a este tema va a permitir que esto se discuta en muchísimos espacios de la Argentina, instituciones, organizaciones políticas, de las nuestras, de las que no son nuestras, y que podamos llegar a discutir. Sería maravilloso, por ejemplo, el año que viene, cuando se reforme la Constitución de Salta, a tener el derecho al cuidado y discutir, por ejemplo, el derecho al cuidado en la Constitución de una provincia. Y eso solo será posible por espacios como estos. Entonces, yo tiro de mi territorio porque, bueno, es más fuerte que yo, pero hay así en cada provincia. Y que después tengamos el problema, el sano problema, como pasó con la ratificación del convenio 190, que es decir que ya hubo antecedentes en las provincias, muy por adelantada y muy por encima, y como con los convenios colectivos de trabajo, muy adelantados a la ratificación del Congreso Nacional. Entonces, esto dará esa posibilidad. Y no tengo dudas de que será lo mejor, de la mejor manera, y que cada una y cada uno de nosotros estarán dando la discusión para la reparación de los derechos del lugar que nos toca, en el Congreso del lugar que les toca a las compañeras, en la comisión relatora del lugar que le toca, y a Virginia que le toca en muchos lugares, porque aparte va a ser en la comisión del PJ y donde la vayamos llamando, no es solamente en ese lugar, y cada una de nosotras en nuestro rol institucional. Virginia, a mí me gustaría sencillamente dar como este cierre, así, porque digamos fue muy importante todo lo que se ha dicho, no hay mucho más para agregar. No sé si Enrique, si vos, si alguien quisiera hacer algún comentario. Virginia. No, yo lo que propongo que hagamos un pañuelazo que sea ley. Propongo eso. Sí, pero para que no tengo el pañuelo acá cerca. No, así. Aplaudirnos. Y me gustó lo de Sonia, por la ley que hoy se está discutiendo y por el nuevo derecho que tenemos que conquistar, que es por una ley de cuidados que verdaderamente resuelva las aspiraciones y las necesidades enormes que tiene el pueblo argentino. Besos. Chao, compañeras y compañeros. Gracias. Felicitaciones por la reunión. Vamos a seguir para todas. Patricia, ¿dónde estás, Patricia? ¿Estás por ahí? Ahí está, la estoy viendo, Patricia, la estoy viendo, está con el pañuelo. Acá estoy, lo fui a buscar. Ahí está, las dos Patricias.